Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Feria Nacional del Libro de la UAP. El día de hoy tenemos la presentación del libro Género y Movilidades, Lecturas Feministas de la Migración. Para presentar el libro nos acompañan la doctora Araceli Espinosa Márquez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De manera virtual nos acompaña la doctora Iliana Martínez Hernández Mejía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Y también nos acompañan para moderar la doctora Josefina Manjarres del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Voy a leerles una pequeña reseña del libro. Este libro examina los debates sobre los cambios y continuidades de la migración de las mujeres en contextos geográficos, políticos, económicos y socioculturales, así como también las problemáticas emergentes conceptuales, políticas y socioculturales en torno a ella, desde un enfoque feminista y global. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Género y Movilidades, Lecturas Feministas de la Migración, que coordinamos la doctora Almudena Cortés de la Universidad Complutense de Madrid y una servidora, Josefina Manjarres Rosas, de la UAP. La doctora Almudena no pudo acompañarnos el día de hoy, pero este libro es editado por la editorial Peterland, pero tiene apoyo de nuestras universidades, de la Universidad Complutense de Madrid y de la UAP. Este libro es producto de una colaboración que inició en el año 2015 con la Universidad Complutense de Madrid y la doctora Almudena Cortés y también la doctora Beatriz Monco, que también están en el Instituto de Investigaciones Feministas. Y esta colaboración inició con una investigación en donde queríamos documentar la violencia hacia las mujeres que estaban transitando por el país, mujeres migrantes centroamericanas del Triángulo Norte. Y a raíz de esa investigación y de las reflexiones hemos tenido también diversos productos, ¿no? De hecho, uno de los libros, el de Mujeres, Migración Centroamericanas y Violencia, un diagnóstico para el caso de Puebla también, que fue editado por nuestra facultad, está aquí en venta por si lo quieren conseguir, y otro que se llama Género, Migraciones y Derechos Humanos, de la editorial Bellaterra, y otras colaboraciones que tienen que ver con un seminario permanente y un título de especialista ahí en la Complutense de Madrid. Y actualmente estamos trabajando en una red sobre género, migraciones y ODS, en donde participan diversas universidades del país, como la Veracruzana, el CIESAS, Loamex, la Universidad de Tlaxcala y por supuesto la UAP. Y bueno, estoy muy complacida de tener aquí a dos colegas muy queridas, muy reconocidas, la doctora Araceli Espinosa Márquez de la UAP y la maestra Iliana Martínez Hernández Mejía del ITESO, con quien actualmente estamos participando en un proyecto denominado Estrategias de Integración de Mujeres Retornadas Mexicanas en municipios de Jalisco, Puebla y Sonora, un análisis de género y generación sobre salud y trabajo, y que también muy prontamente vamos a publicar y presentar aquí en la UAP. Y bueno, voy a presentar a leer una pequeña semblanza curricular de ambas. La maestra Iliana Martínez Hernández Mejía actualmente se desempeña como académica del Programa de Asuntos Migratorios PRAMI del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Estudió Relaciones Internacionales en el ITENS Campus Monterrey y es maestra en Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte en su modalidad virtual. Ha colaborado en proyectos vinculados a la migración en tránsito, comunidades transnacionales y migración de retorno. Dos de sus colaboraciones más recientes se encuentran en la publicación Jalisco, Tierra de Migrantes, y otra en el reciente informe 2020 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, ambos de libre acceso en línea, también por si los quieren consultar. Bienvenida, maestra. Y bueno, voy a presentar también a la doctora Araceli Espinosa Márquez. Ella es maestra en Derecho Económico por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP.
también maestra en Ciencias Ambientales por el Instituto de Ciencias de la UAP y doctora en Investigación en Ciencias Sociales y Derecho por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente ella es profesora investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de nuestra institución y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y pues también ha publicado muchos artículos, capítulos del libro sobre el tema de migración. Y pues bueno, quiero darle la palabra primero a la maestra Iliana. No sé si está ahí ok. Adelante, Iliana, te escuchamos. Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, ok. Pues igual las estoy viendo en pantalla, voy a poner aquí mi cronómetro, pero si me extiendo un poquito más o hay alguna cuestión de tiempo, pues ahí me hacen señas. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Es un honor poder participar en este espacio. Al mismo tiempo, lamento mucho no poder estar ahí presencialmente. Hace mucho que no asisto a una feria del libro y bueno, pues me encantaría poder estar ahí con ustedes ahora, pero pues por lo menos a la distancia podemos estar. En primer lugar, pues quiero dar un agradecimiento por la invitación a la doctora Josefina Manjarrés y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a su feria del libro, ¿no? Me parece un logro maravilloso que una universidad como la de ustedes, con una producción académica y científica, pues pueda hacer estos ejercicios de compartir el conocimiento que generan sus académicos y estudiantes, ¿no? Y también agradecer a la doctora Araceli Espinosa, que ha sido un puente fundamental para colaborar y construir muchas iniciativas entre Guadalajara y Puebla. Entonces, pues también me da mucho gusto verle por aquí virtualmente. Y bueno, pues estoy muy contenta y muy agradecida por pues tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre esta obra. A veces cuando nosotros estamos en estos temas de la movilidad humana, pues como ustedes perfectamente saben, ¿no? Es muy amplio, muy variado, hay temáticas muy vastas, pero esta de género y migración, pues es una que se ha ido abriendo camino más recientemente en los últimos años y pues para mí fue muy interesante que pudiera llegar a mí esta invitación porque ha sido un gusto leerla y bueno, pues ahora compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? Entonces yo llego a esta lectura pues con mucha curiosidad y muchas ganas de aprender y justo cumplió con estas expectativas, ¿no? Entonces los puntos que les quiero compartir básicamente son tres. El primero, comentar con ustedes un poquito desde dónde surge la obra, que ya ahorita Josefina, la doctora Josefina como editora nos compartía, pero quisiera subrayar algunos aspectos que me parecieron muy interesantes de que no es solamente un libro, sino todo lo que hay alrededor. El segundo punto sobre la estructura de la obra y cómo están conformados algunos capítulos y temáticas que me pareció muy interesante. Y el tercero, algunos aportes relevantes del libro, ¿no? que quisiera yo subrayar. Entonces, pues con respecto al primero sobre cómo nos compartió ahorita la doctora Josefina, que la publicación es fruto de una alianza muy potente entre la UAP y la Universidad Complutense de Madrid. Se nota que hay dos investigadoras que son pilares en esta sinergia tan positiva que surgió, según entiendo por lo leído en el libro, y ahorita si no la doctora Josefina y la doctora Araceli complementarán, a partir de una escuela de verano, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante cómo empiezan a construir este espacio de acumulación del conocimiento y cómo se encuentran investigadoras que están desarrollando proyectos con los mismos intereses y búsquedas, ¿no? Desde la perspectiva de género y cómo empiezan también a tender estos puentes entre una movilidad humana que ha generado mucho interés entre investigadores, activistas, movimientos sociales, tanto a partir de los movimientos que se dan hacia Europa y desde Europa, pero también los que nos son más cercanos en América Latina, ¿no? Entonces, es muy interesante poder hacer estas vinculaciones y análisis compartidos entre continentes o regiones que aparentemente a lo mejor
no veríamos tanta cercanía y a la hora de ponerle el foco vemos cosas que no son muy útiles para el análisis, ¿no? También al mismo tiempo creo que también ha sido interesante el poder tender estos puentes sobre dinámicas más globales, ¿no? Sobre dinámicas económicas, sociales, políticas, que también este tipo de investigaciones permite ver. Y sobre todo creo que una muy interesante es la movilidad que se da entre el sur-norte, sur-sur, ¿no? Y ahora pues también norte-sur, ¿no? Entonces creo que este ejercicio y esta red permiten hacer este tipo de análisis, ¿no? También quisiera destacar que este libro pues también es fruto de un esfuerzo sostenido en el tiempo, ¿no? Por lo que entiendo yo, por lo menos son 7 años de vinculación más formal. Recuentan las editoras que en el 2015 hay una escuela complutense de verano y a partir de ahí se desprenden seminarios de investigación, de discusión, de construcción de publicaciones, ¿no? Entonces, pues subrayar la importancia de estos espacios de encuentro, de diálogo, de construcción, sobre todo creo que en el movimiento feminista ha sido algo que ha sido muy interesante y muy potente y que este libro pues también nos muestra cómo las académicas también están construyendo en estos espacios, ¿no? Y creo que también coincide con el surgimiento de un interés y de un pues campo de desarrollo analítico muy importante en los estudios feministas tanto en España como en México, ¿no? Entonces que felizmente vemos que coinciden. Y también pues subrayar que si estuviera yo ahí en la feria, correría al stand a buscar el libro que hicieron en el 2018, ¿no? Que aborda más el tema desde una perspectiva de derechos humanos y fronteras, pero que me parece que yo no lo conocía y que es una aportación muy interesante. Y ahora en este segundo libro me parece muy acertado que abren el espacio, ¿no? A convocar a investigadoras con una experiencia y un desarrollo bien interesante, ya no solamente de sus dos universidades, ¿no? Sino que vemos presencia de la Universidad Veracruzana, del CIESAS, de la Oberta de Cataluña, la Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Madrid, de Manchester, de Tlaxcala, ¿no? Entonces, hay una riqueza de diferentes miradas geográficas e institucionales muy, muy potente y muy, muy interesante, ¿no? Y muy generosa en el compartir. Seguramente que esos seminarios deben haber sido una riqueza. Y la noticia, pues, que me parece más, pues, muy feliz de compartir es que esta publicación formará parte de una colección Femmobilities, ¿no? De cual este es el primer volumen y bueno, que esperamos que sea una colección que siga cumpliendo con los estándares de este maravilloso primer volumen que creo que deja la vara muy alta, ¿no? Es una obra de verdad que me parece muy interesante. Entonces, bueno, pues destacar el esfuerzo que han hecho estas académicas, ¿no? Por construir esta red, estos espacios con un tema que es muy interesante, muy potente. El segundo punto, pues rápidamente, sin detenerme mucho, porque las autoras ya hacen, las editoras, un resumen muy bueno en su texto introductorio sobre cómo está estructurada la obra, ¿no? Son 3 partes y rápidamente nada más comentar que hay un balance muy, muy interesante entre las temáticas que abordan, ¿no? Desde las mujeres familiares de migrantes, mujeres en la prostitución, trabajadoras domésticas, la migración de paso, la migración de destino, ¿no? La migración de retorno, el enfoque indígena, mujeres refugiadas, también desde una perspectiva temática es un abanico muy amplio de enfoques, ¿no? Desde el político, legal, económico, cuestiones más micro, ¿no? Enfocadas al tema de emociones, al tema del impacto psicológico, psicoafectivo en las familias, en las mujeres, en las estructuras sociales, ¿no? Entonces, temáticamente también tiene una riqueza muy amplia, geográficamente también, y en términos de los diferentes perfiles y diversidad de las mujeres en las migraciones, pues queda ampliamente representada, ¿no? Entonces eso hace que podamos estar tejiendo y tomando hilos para ir construyendo conocimiento nuevo, ¿no?
Y finalmente, en algunos aportes que creo que son muy relevantes de la obra, las autoras nos comparten esta reflexión en torno a la visibilidad y la invisibilidad de las mujeres en los estudios migratorios, ¿no? De y con ellas y sobre ellas y hechos por ellas mismas también en algunas ocasiones, ¿no? Las editoras nos comparten la frase de la tensión entre la visibilidad y la invisibilidad no es una cuestión baladí en la agenda política migratoria y feminista, ¿no? Y yo creo que podríamos extender la misma reflexión a la agenda de los estudios migratorios, ¿no? Que a pesar de que desde hace 4 décadas, como también nos recuerdan las autoras, ya es un campo específico de estudios, ¿no? Desde el género y las migraciones, pues, y que también es innegable los aportes que las feministas han hecho para poder visibilizar este campo de estudio, pues realmente tal vez a nivel de México todavía no es, no tiene la visibilidad que requiere, ¿no? Todavía no tiene el desarrollo al que quisiéramos que llegara, ¿no? Entonces, creo que es esta tensión, ¿no? Entre hacer visible y invisible esta presencia de las mujeres que siempre han tenido en la agenda y en los movimientos migratorios y que el libro lo deja muy claro, ¿no? Y creo que este es justo el reto que las autoras enfrentan, ¿no? Cómo visibilizar lo que no se ve y cómo conceptualizar lo que no se ve. Y ese es el segundo punto que yo destacaría y que casi, pues creo que se va a convertir en un libro de referencia conceptual, analítica, metodológica, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que a mí me generó y conservaré como un aprendizaje importante, ¿no? Muchos, y digo nuevos porque realmente como las autoras ya lo señalan, ¿no? Muchos de los conceptos o categorías o temáticas que utilizan no son nuevos, pero a lo mejor no han sido tan utilizados o traídos a la reflexión de la movilidad humana, entonces, o haciendo unas propuestas metodológicas interesantes distintas, ¿no? Entonces es así como vemos una cascada de conceptos y de ideas muy potentes, ¿no? Como las cadenas de cuidado transnacionales, las cadenas globales de servicios, la maternidad a distancia, la maternidad transnacional, las estructuras de violencia de género encarnadas, el sexilio, la crimilegalidad, ¿no? La presencia versus la migración, una riqueza muy amplia de conceptos que creo que nos van a ser muy útiles para seguir estudiando la movilidad humana. Y finalmente, pues destacarles 2 de los capítulos que a mí más me gustaron y que me generaron una curiosidad por seguir leyendo a las autoras. El de Rosa Cobo, sobre expulsadas por el capitalismo global, donde nos hace una propuesta bien interesante sobre cómo estudiar la prostitución en nuestras propias investigaciones desde un enfoque estructural más amplio. El de Tanya Bastia sobre la interseccionalidad, la migración y el desarrollo, donde hace un recorrido conceptual bien interesante sobre la interseccionalidad y cómo utilizarlo en nuestras investigaciones sin perder ese origen político, aunque también reconociendo pues algunas críticas o debilidades del concepto que podríamos continuar desarrollando, ¿no? Y finalmente el tema de género y generación en el estudio de la presencia china en España, el capítulo de Amelia Saiz, también muy interesante, sobre todo el tema de cómo analizar las generaciones de migrantes, ¿no? Y es una propuesta. Y finalmente, ya para cerrar, destacar algo que creo que la agenda feminista siempre está intentando subrayar y las autoras lo logran con mucho éxito, y a lo mejor también sería una invitación a seguirlo fortaleciendo en sus próximos proyectos, toda la mirada y el espacio que le dan a la agencia de las mujeres migrantes y a toda esta diversidad, ¿no? De formas de resistencia y de mujeres, poblaciones que se reconocen o se identifican como mujeres, para poder hacer frente y buscar estrategias creativas de resistencia, supervivencia, creación de comunidad en todo este ámbito de la movilidad humana. Creo que un ejemplo muy cercano para ustedes en Puebla y que las autoras también recuperan es el de las mujeres de la patrona, ¿no? De Veracruz. Y bueno, creo que pues dejan muchos espacios para seguir construyendo, y creo que es una invitación interesante acercarnos a la red y a los centros de estudios de género de ambas universidades, ¿no? Entonces,
pues felicitarles y decirles que aprovechen de que están ahí para adquirir el libro y que también nos pongan ahí después en las redes sociales cómo podemos comprarlo los que estamos más lejos de la UAP. Y muchas felicidades a las autoras. Muchas gracias. ¿Ya, verdad? Ya. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias, querida Iliana, por estos comentarios tan generosos. Y bueno, vamos a darle la palabra ahora a la doctora Araceli. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer que estén aquí todos ustedes. A Iliana Martínez, un abrazo en la distancia. Gracias a mi querida Josefina por permitirme presentar este libro, que efectivamente coincido con Iliana, es uno de los libros más ricos que me ha tocado leer. Recuerdo cuando estaba haciendo mis pininos, ¿no? Entrando en el tema migratorio en los estudios de doctorado. Hubiera agradecido mucho este libro, ¿no? Sobre todo por todo el proceso de construcción conceptual, que es lo que más trabajo te cuesta, ¿no? En mi caso, como escucharon hace un momento, pues yo venía más bien de estudios de corte jurídico, y en el ámbito jurídico no hacemos ciencias sociales, ni tenemos las herramientas para construir un andamiaje teórico como este. Entonces, recordaba cómo sufría y estaba al borde del colapso, sobre todo porque en la Flaxo, donde hice el doctorado, pues los cursos son muy cortos, son trimestres, y entonces uno realmente padece, ¿no?, al momento de ser estudiante, porque tienes que dar resultados pronto. En este caso, ¿no?, creo que eso me permite también felicitar a las autoras, porque además de que el libro corresponde a toda una trayectoria académica, también corresponde a la realidad actual, ¿no? Plantea observar nuevas problemáticas que hace 10 años, ya casi 10 años que egresé del doctorado, no eran tan claras, no eran tan visibles, ¿sí? Cuando yo empiezo a trabajar el tema migratorio, nos acercamos al problema de las mujeres un poco más respecto de su relación con las transformaciones en los espacios íntimos, desde la conyugalidad, desde la pareja, pero no necesariamente con los ojos del feminismo, ¿no? Y creo que este texto es muy enriquecedor para aquellos que estamos introduciéndonos al tema, nos da unas herramientas teóricas superpoderosas que además nos permiten que podamos hacer nuevas preguntas y nuevos planteamientos metodológicos. La diversidad de metodologías utilizadas en estos capítulos es muy rica, tan vasta que a cualquier estudiante de maestría o doctorado le va a permitir enfrentarse a su propio problema de investigación a partir de ejemplos ricos, donde la diversidad cultural y sobre todo la diversidad geográfica le va a dar una visión distinta de su propio problema. Y creo que eso es algo muy relevante. Efectivamente, la obra tiene 3 ejes bien marcados. El primero de ellos habla precisamente de cómo el patriarcado, la migración y la categoría mujeres se empiezan a construir en los últimos años. En particular, creo que de la migración hemos escrito mucho sobre la dimensión política, sobre el acceso a derechos, sobre la vulnerabilidad que tienen las personas migrantes, pero hemos escrito poco sobre cómo construimos a las mujeres en movilidad. Y creo que eso es una de las reflexiones más interesantes de este texto, sobre todo porque no hablamos solo de las mujeres en una visión plana, sino que hablamos sobre la diversidad que el grupo mujeres implica, ¿no? Y vamos a encontrar textos que van a mostrar las problemáticas y las vulnerabilidades que tienen las mujeres también que pertenecen a las poblaciones LGBTQ, trans, etcétera, ¿no? Y nos ponen ejemplos de todo el globo terráqueo, lo cual también resulta interesante. En muchas ocasiones, cuando hablamos de las personas en movilidad, nuestros referentes inmediatos son los mexicanos en Estados Unidos, moviéndose a Estados Unidos. Los últimos años hemos podido observar las caravanas e incluso en los medios hay muchos discursos sobre ellas, y esto nos permite pensar en latinoamericanos moviéndose a Estados Unidos.
pero pocas veces pensamos en las personas provenientes de África o Asia, no solo moviéndose a Europa, sino también a Estados Unidos. Y estos flujos que son menos visibles también se encuentran presentes en México y también se encuentran retratados en varios de los textos que a últimas fechas se están produciendo. Este texto es vanguardista en ese sentido, va a recoger esos flujos migratorios no necesariamente tan visibles, pero además nos va a permitir, sobre todo, ver cómo cuestionamos los patrones de movilidad sobre los cuales ya se han escrito y cómo cuestionamos la intimidad de estas personas. A mí me gustó mucho, yo quisiera centrarme en conversar un poco sobre el texto de Rocío Córdoba, porque creo que escribe muchas cosas que pocos nos atrevemos a escribir. ¿Por qué? Porque habla del régimen de la sexualidad pensado como un binomio necesidad-obligación en una pequeña localidad rural de Veracruz. Todos los que hemos estado haciendo trabajo de campo sobre la migración, sobre la familia, sobre las mujeres, en muchos momentos nos hemos encontrado con el tema de la intimidad y de cómo se ejerce la intimidad, pero pocas veces escribimos sobre él. Y solo para abrir boca, voy a comentar algunas frases de este texto que a mí me gustaron mucho. Él se queja de allá, de las mujeres, pues son totalmente distintas a las de aquí, porque allá la mujer manda, allá la mujer cobra el cheque, allá la mujer no es buena, como la de aquí. Allá, si nos pegan, la policía se los lleva y no tenemos que aguantar, como aquí. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, así como este texto, podemos encontrar muchas cosas interesantes respecto del análisis. En este capítulo en particular, la figura teórica que utiliza Rocío Córdoba es la del hábitus, y a partir de él va a determinar y identificar una serie de comportamientos, un repertorio de comportamientos que son habituales en las miradas que tenemos hacia la migración, pero que pocas veces cuestionamos. Lo más interesante es que no solo va a registrar los reacomodos en la vida cotidiana de acá y de allá, sino que también en el ejercicio de la sexualidad. Va a poner en tela de juicio los patrones de la masculinidad y de la feminidad y cómo se ejerce esa sexualidad, cómo se crea la transmisión de valores a partir de ella hacia los hijos, en el interior de la familia, y sobre todo, lo más interesante de todo esto es que lo explica de una manera tal que es fácil reconocer este tipo de condiciones en cualquier migración, no solo en la mexicana con destino a Estados Unidos, sino que este libro podría ser útil para estudiar tanto la migración de hondureñas, ecuatorianas, o de mujeres provenientes de África con destino a Europa. Las violencias, las vulnerabilidades que tenemos para todas o que hemos identificado para las mujeres en movilidad, pareciera aplicar a todas las latitudes, pareciera aplicar a todos los espacios de movilidad. Me parece que una de las riquezas más grandes de este texto es su vigencia, pero sobre todo la universalidad que presenta. Recomiendo ampliamente este libro porque a los que no somos expertos nos va a dar una mirada muy clara de cuáles son las coordenadas conceptuales con las cuales podemos discutir el tema, y a los que son expertos también les actualiza sobre los nuevos debates en torno a este tema. Muchas felicidades a las autoras, muchas felicidades a las coordinadoras, que sí es difícil coordinar un texto en la pandemia con personas que están todas en México, con personas que pertenecen a diferentes continentes, que hablan diferentes lenguas maternas. Es todavía muchísimo más complicado porque estuvimos en 2 años de pandemia, y creo que finalmente agradecemos todos los lectores y todos los que estamos aquí que tengamos finalmente este texto en nuestras manos. Felicidades y muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias también a la doctora Araceli por sus comentarios. Yo también quisiera hacer algunas acotaciones con respecto y comentarios, obviamente, sobre este libro. Digo, antes que nada, agradecer por lo que ustedes señalaron, son muy generosas con lo que comentaron,
Y sí, efectivamente, como ya lo había señalado al principio y lo comentó la maestra Iliana, es un producto, ¿no?, de reflexiones que ya llevamos tiempo elaborando. Como comenté, empezamos con esta investigación en donde queríamos documentar esta violencia que las mujeres estaban sufriendo en su tránsito por México, ¿no? Porque nos dimos cuenta que el estado de Puebla también se estaba convirtiendo en un espacio de tránsito, ¿no? No solamente la frontera sur y la frontera norte, donde se puede ver y documentar con mayor claridad esta migración, sino que también el centro del país y Puebla, particularmente, ¿no?, estaban llegando migrantes. Y porque había una serie de albergues que no correspondía, digamos, a lo que nosotras pensábamos, o en general los estudios de la migración en México, que hubiera tantos albergues, ¿no? Y entonces empezamos esta investigación a través de varios proyectos también financiados por la Complutense de Madrid y también por nuestra universidad, y que efectivamente, como señaló Iliana, esto comienza con la Escuela de Verano, Complutense de Verano, en donde hicimos este curso de movilidad, y ahí es donde empezamos a platicar y a gestar estas ideas. Pero fue al año siguiente, en 2016, cuando ya las empezamos a materializar en esta investigación, que, como dije, resultó de un diagnóstico de violencia de género en mujeres centroamericanas que transitan por Puebla, ¿no? Y ahí descubrimos como muchas cuestiones muy interesantes. Digamos, no éramos las únicas que estábamos trabajando el tema, ya había un gran número de investigadoras aportando, ¿no?, reflexiones, investigaciones sobre el tema, pero nosotras nos centramos en Puebla y encontramos muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y de ahí pues todos los proyectos, o sea, continuamos con los proyectos, casi cada año teníamos un proyecto en donde estábamos tratando de ampliar la investigación. Incluso también hicimos una colaboración con Honduras, con el Centro de Estudios de la Mujer, para tratar de entender desde los lugares de origen, ¿no?, que estaba aconteciendo también ahí. Y estos libros, ¿no?, que como señalamos, pues los fuimos llevando hacia diversas temáticas, ¿no?, como los derechos humanos, a la violencia, a los derechos humanos, y también que ahora con este libro, después de estas reflexiones, de seminarios, ¿no?, efectivamente ya tenemos 2 seminarios. El primero, que fue en el 2018, ¿no?, un seminario internacional que se llamó Género, Migraciones y Derechos Humanos, y también un seminario apenas el año pasado, en diciembre, sobre género, migraciones y ODS, en donde también seguimos reflexionando sobre el tema, ¿no?, también para consolidar esta red, que nos parece muy interesante, porque si bien es cierto, ¿no?, como señalan mis compañeras, que el tema de género, migraciones está presente desde hace mucho tiempo, siempre es muy necesario y muy importante seguir reflexionando sobre nuestras categorías, ¿no? Y la decisión que tomamos como editoras de este número de hablar propiamente del feminismo, ¿no?, porque, bueno, ustedes saben toda la historia de los estudios de género, los estudios de la mujer de género, en donde trata, digamos, para ser más neutral, menos activista, este tipo de estudios, pues como que obviamos esta idea de feminismo, ¿no? Está presente porque todas esas reflexiones parten de la teoría feminista, pero nosotras tomamos partido, somos feministas y las categorías que estamos usando nacen de la teoría feminista, ¿no? Y siempre es muy importante estarlas revisando, ¿no?, en parte por el propio contexto nacional, internacional, bueno, de las movilidades, ¿no? Como bien señalaron, esto que se ha denominado crisis migratoria, pues está repercutiendo en todo el mundo. Nosotras hacemos también esas comparaciones con la frontera, bueno, México, Estados Unidos, el sur, obviamente, de nuestro país, pero también en España, ¿no?, en donde también hay una gran problemática, y en general en Europa, y documentarla con esta mirada feminista, ¿no? Yo creo que
que la manera como concebimos la obra, como bien señalan mis compañeras, o sea, fue difícil, digo, es producto de estas reflexiones que hemos tenido ya desde hace tiempo, pero repensar, ¿no?, las categorías, repensar cómo estamos presentando efectivamente a la mujer migrante, ¿no? Con esta idea de visibilizar, que fue uno de los primeros momentos de los estudios de género en la migración, de visibilizar a las mujeres y decir, bueno, siempre han migrado, siempre, no es que sea algo nuevo, siempre han estado presentes en los flujos migratorios y se empieza a visibilizar, ¿no? Pero en estos contextos también del modelo neoliberal, en donde obviamente se exacerban las desigualdades y en donde también hay un embate hacia el feminismo, ¿no?, también por las derechas que están obviamente tratando de arrebatarnos esos derechos que hemos ganado y que todavía nos falta por ganar, ¿no? O sea, estamos ahorita en un momento muy, muy complicado, en donde hay una gran violencia hacia las mujeres, en donde no se han cerrado las brechas de género, ¿no? Entonces, pues siempre es necesario estar no solamente en la lucha, ¿no?, porque el movimiento feminista es un movimiento histórico y que se ha mantenido precisamente porque no hemos resuelto estas desigualdades, ¿no?, estas violencias, y también por el contexto, ¿no?, insisto, neoliberal, y por este embate de las derechas, por arrebatarnos estos derechos que hemos ganado y que a veces no son efectivos, ¿no? Entonces, concebir esta obra con una mirada feminista, ¿no?, nos pareció muy, muy interesante, pero también para nosotras fue necesario entender también esta idea del patriarcado, como bien señalaban, ¿no?, de decir, bueno, el patriarcado también, bueno, obviamente ha permeado nuestras relaciones, ¿no? Y eso es algo histórico, pero el patriarcado o los patriarcados, como nosotros lo denominamos en el libro, también se están reconfigurando constantemente, se adaptan, ¿no? Y en estos contextos también neoliberales, en donde aparentemente ya hemos logrado la igualdad porque las leyes dicen que somos iguales, hombres y mujeres, pero en la realidad no es así, ¿no? Entonces sí es muy necesario estar repensando, ¿no?, en cómo estamos concibiendo la idea del género, ¿no?, de las mujeres, de hombres, de estas nuevas identidades también sexuales, y todo lo que está aconteciendo con respecto a la violencia. Entonces, y obviamente la migración, o sea, cómo estamos visibilizando, o sea, ya hicimos un gran trabajo por visibilizar, pero cómo lo estamos haciendo, ¿no?, bajo qué categorías, bajo qué terminologías. Entonces, algo que es importante hablar, además de entender esta relación de patriarcado con neoliberalismo, también nos pareció importante entender y aclarar el término de interseccionalidad, porque a veces se ve la interseccionalidad solamente como un agregado, ¿no? Mujeres, pobres o indígenas, ¿no? Sino entenderlos también como otras desigualdades históricas, ¿no?, y que tienen su propia lógica. Entonces, ¿cómo sumar también para entender la diversidad incluso de mujeres y entender cómo en estos procesos, ¿no?, digamos, de profundas desigualdades, de globalización, de crisis migratoria, ¿no?, entender al sujeto migrante mujer, ¿no? Esa es la apuesta, y por eso dividimos así el libro, ¿no?, en cuestiones obviamente teóricas, pero en realidad tienen razón cada uno de los textos, de los capítulos del libro que nuestras colegas, ¿no?, muy generosamente aceptaron participar en este libro. De hecho, aquí tenemos a una de las participantes, a Jimena, que bueno que viniste a ver esta presentación, y que cada texto en realidad es en sí mismo, o sea, pueden entender la categoría, la transversalización de la perspectiva de género, conceptos que le dan también agencia al sujeto, porque creo que eso también es algo que nosotras quisimos resaltar, o sea, no solamente ver y hacer una autocrítica, es decir, cómo estamos presentando al sujeto mujer, ¿no?, cómo entender también el contexto mismo, agregando toda esta cuestión de la interseccionalidad, pero a la vez también decir, bueno, las mujeres no son víctimas, ¿no? O sea,
ellas también tienen esa posibilidad de tomar decisiones, digamos, encontrar estrategias dentro de toda esta opresión, dentro de sus vulnerabilidades. También hay posibilidades de que ellas puedan hacer esta agencia, ¿no? Entonces, pues este es el libro y como señalaron, pues invitar a leerlo. Ahorita está en el stand de aquí de la feria de la Facultad de Filosofía y Letras, ahí lo pueden conseguir. También la editorial Peter Lam lo tiene, pero bueno, aquí es muy fácilmente comprarlo. Y pues para quien esté interesado, pues también podemos publicar más adelante en nuestras redes sociales cómo lo pueden comprar, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy agradecida con mis colegas por sus comentarios muy ricos, muy generosos, como ya también señalé. Y pues nada, invitar a todas y todos a leer este libro. Y bueno, no sé si alguien del público tuviera algún comentario, pregunta. ¿Nadie? Bueno, entonces, nada más reiterar, ¿no? Bueno, es un libro reciente, es del año pasado, ¿no? Sí, cierto, costó mucho trabajo hacerlo por la pandemia, pero bueno, salió. Y vamos a seguir, obviamente, haciendo estas reflexiones. Ahorita estamos trabajando el tema del humanitarismo desde una perspectiva de género, que se está trabajando muy fuertemente en Europa, pero que aquí en México no. Entonces es un tema también que nos interesa muchísimo y estamos ya también haciendo investigación, reflexiones sobre el tema, y también pensamos publicar algunas cuestiones sobre el mismo. Y bueno, para finalizar quisiera preguntarles a mis compañeras si tuvieran algún comentario final con respecto al libro. Yo uno muy breve, por favor, de verdad, cómpranlo. Por la editorial, por el contenido, es un libro muy valioso que después se va a hacer difícil encontrar. Créanme, sobre todo cuando estamos estudiando estudios de maestría y doctorado, a veces decimos, pero no, cuando lo quieres buscar ya no está. Por favor, de verdad, es una obra muy rica en todos sus comentarios, en su propuesta teórica, es muy bueno. Creo que, como les decía, es para todos los lectores, los que iniciamos en el trabajo académico, los que iniciamos en el tema de la migración, y para aquellos que ya llevan algún tiempo, nos actualiza. Entonces, de verdad, felicidades nuevamente. Muchas gracias, Ileana, por estar aquí, por hacer esta presentación tan interesante. Muchas gracias a los miembros de la FENALI por tratarnos tan bonito. De verdad, creo que es un lujo estar aquí en este recinto nuevamente. Decíamos que el complejo cultural también está bonito, pero no hay nada como regresar al Carolino y estar aquí todos juntos después de la pandemia. Muchas gracias. Ileana, no sé si quieras comentar algo para terminar. Pues no, más bien yo tenía la pregunta, pero creo que ya nos adelantaste sobre cuáles son los siguientes proyectos de la red y en qué estaban trabajando. Entonces, pues este tema del humanitarismo se me hace muy interesante y pues que estaremos muy atentas a los siguientes pasos y obviamente publicaciones. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, nada más agregar algo con respecto a esta pregunta. Como digo, la red nació también el año pasado, también gracias a un proyecto, ¿no? Financiado por la Complutense, también apoyado siempre por nuestra facultad. Y la idea es, bueno, no solamente entender las migraciones en estos, digamos, objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Ya estamos cerca de llegar y no sabemos cómo estamos con respecto a la migración, pero hay muchos temas, ¿no? Y el contexto también nos ha llevado a tratar de entender qué es lo que está pasando, y de hecho nos está pasando a nosotras con el proyecto, ¿no? Compañeras de decir, bueno, estamos haciendo un tema sobre mujeres de retorno, pero después nos damos cuenta de que la movilidad de las mujeres es muy diversa, y en un contexto, en el caso de México, no solamente hay mujeres mexicanas, como bien decía Araceli, pensamos migración y pensamos México, Estados Unidos, pero en realidad hay mujeres del Triángulo Norte centroamericano, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque también hay de otras partes como Nicaragua, por ejemplo, pero están llegando de otras partes del mundo, ¿no?
venezolanas, cubanas, de países de África, ¿no? Entonces también la movilidad se está modificando, o sea, se está complejizando. Y también la cuestión del refugio, ¿no? Antes decíamos, México es un país de expulsión y luego de tránsito, pero ahora también somos un país de asilo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando también con las personas refugiadas, con las que están como estrategia tratando de quedarse aquí en México? ¿Y qué pasa con las mujeres, ¿no? ¿Qué tan fácil es para ellas realmente solicitar asilo? Sobre todo huyendo de la violencia, ¿no? Porque muchas de estas migraciones son migraciones forzadas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con todas estas personas, ¿no? Entonces, aparte del tema del humanitarismo, ¿no? Porque sin las organizaciones de la sociedad civil no podríamos realmente tener el apoyo, ¿no? Que tienen las personas en movilidad y que hacen denuncias y que hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Pero también ver si están realmente entendiendo estas problemáticas de las mujeres, ¿no? Con todas estas interseccionalidades, porque algo que notamos inicialmente, y no lo comenté al principio, fue que este proyecto también de género migraciones lo empezamos no solamente a ver desde el ámbito académico, sino también desde la incidencia, porque notamos que no hay en las agendas tanto de las organizaciones feministas el tema de migración, o sea, es muy difícil que haya por ahí alguna organización feminista, de migrantes que incorpore el tema de género y al revés, ¿no? Organizaciones feministas que trabajen el tema de migración, o sea, sí hay, pero muy pocas, o cómo está transversalizada la perspectiva de género, porque siempre hay que ponernos los lentes de género para entender o saber atender o hacer esta diferenciación o, como dijimos al principio, visibilizar la migración de las mujeres, ¿no? Entonces sí, efectivamente esos son los temas que estamos abordando. Esperamos que la red siga creciendo y podamos seguir publicando resultados, pero haciendo también otro tipo de acciones, porque, repito, no solamente es la investigación, sino también queremos hacer incidencia, ¿no? Entonces, pero bueno, y nada, con esto entonces concluimos la presentación del libro, invitarlas a todas y todos a comprarlo, a leerlo. También esperen más presentaciones y, como ya comenté, el proyecto en la que las tres compañeras que estamos aquí estamos trabajando, también vamos a presentarlo. Y pues nada, agradecerles infinitamente a las dos por haber leído este texto y a la FENALI, ¿no? Por todas sus atenciones. Muchísimas gracias. Es así como damos por concluida esta presentación del libro. Agradecemos su participación y despidamos con un fuerte aplauso a las maestras. Muchas gracias.